Hola, como siempre, bienvenidos otra vez a este programa de Carta Blanca. Entonces ya les prometí la semana pasada, por mi inoperancia quizá, que me quedé pues casi sin tiempo. Y era un programa tan, creo yo, suficientemente importante como el tema de la alimentación y sobre todo hacer o crear o meter esa serie de hábitos correctos, digamos, en los niños, porque al fin y a la postre, pues eso ya se les va a quedar grabado como una costumbre, digamos, de tal manera que, bueno, pues sabiéndose alimentar bien, a pesar de la tendencia que tienen pues todos los críos, ¿no?, de ir a lo más fácil, a lo más gustoso, y pues a partir de ahí precisamente, y con esos hábitos tan importantes que los mismos padres con tanta paciencia, ¿no?, y con tantos disgustos muchas veces, pues una vez que está eso inmerso, pues ese crío ya pues va a ir teniendo, pues ya tiende a ir pues alimentarse pues correctamente, ni más ni menos, ¿no? Entonces hablábamos ya el día pasado cómo, de una manera u otra, pues por importante es eso, ¿no?, que intereses comerciales, en el sentido de, bueno, pues que nos van salpicando a través de los años o de las décadas, también concurriendo algunas opiniones científicas que quizá van un poco más por interés de esa cuestión, digamos, no financiera, sino esa cuestión económica o esa cuestión comercial, que más hacia el interés que debería demostrar pues por ese pueblo, ¿no?, que es, digamos, lo más normal. Entonces también le decía que estaba, no sé si estarán de acuerdo conmigo en ese sentido, pues que es fundamental que solamente en dos cosas ahí no admite absolutamente ningún parangón, ¿no?, sino que con cierta rigidez, tanto en alimentación como en forma de tratar o de salud, son las dos únicas parcelas en esta vida que pienso que hay que tenerlas bastante limpias, ¿no? Quiero decir que hasta incluso, si me permiten, pues no admitir ningún tipo de democracia, ¿no?, en ese sentido, sino unas cosas rígidas o unas leyes rígidas o unas conciencias rígidas, precisamente para que nadie se pueda meter en ese sentido, ¿no? Entonces yo les decía que venía a referirme, haciendo un poco de historia, pues más o menos cómo ha ido la moda de tomar desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, pues cómo la ciencia, digamos, ha ido también un poco a remolque de las circunstancias, lógicamente, ¿no?, de las circunstancias sociales, políticas, económicas y lo que quieran, ¿no?, e incluso artísticas, ¿no? Entonces esa alimentación ya iba cambiando, ¿no? Primeramente fueron los hidratos de carbono, pues después un poco la grasa, la proteína, las vitaminas, los minerales, y ahora precisamente ya nos empiezan a abrir un poco la cabeza, a romper esos dogmas precisamente, no a romper quizá esos dogmas porque sí, sino sencillamente por el propio fracaso, porque ahora nos estamos chupando, digamos, los efectos secundarios de unas alimentaciones incorrectas que lógicamente se han ido depositando o han hecho merma en los cuerpos de la gente monda y lironda, y que ahora van saliendo ya, ¿no?, precisamente por pues esa trayectoria incorrecta, y ahora es cuando nos damos cuenta, no, que, claro, ahora parece ser que tanto colesterol, tantas no sé qué, tantas no sé cuántas, en ese sentido, pues vamos un poco, digamos, pues retrasadillos, ¿no? Entonces ya, independientemente de que lo que hemos hecho, pues lo hecho está. Pero vengo a decir que, o me refería la semana pasada, que sería importante, porque ahora ya pues yo me considero un poco pues responsable de lo que digo, porque va a haber muchas personas que van a escuchar, incluso pues en la consulta, pues quieras que no, de una mejor o menor manera, o mayor o menor cuantía, pues me van a tener que hacer caso, ¿no?, en el sentido porque son recomendaciones, digamos, como pues un experto en acupuntura o más o menos en alimentación. En ese sentido, pues ya es muy importante lo que yo diga, pero para estas personas, pero siempre jugando a su interés, no por el mío o por la casa comercial,
o lo que sea, que me puede estar a mí pues dando pues algún tipo de contraprestación en ese sentido. Eso para nada, ¿no? Quiero decir que las cosas, independientemente de las modas que hay ahora, y que ahora evidentemente hay muchas más alimentaciones, más cantidad de alimentación, más no sé qué, y más cosas nuevas y que van saliendo, y nuevas importaciones, pero mi obligación y mi gusto, también por egoísmo puro y duro, en el sentido de que pues todos los días nos vamos a tener que estar acostando por lo menos tranquilamente, ¿no? O suficientemente tranquilos como para tener eso un poco, yo qué sé, con cierta responsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces yo lo que me he hecho siempre la pregunta, al igual que se han podido hacer ustedes la pregunta, es que cuando cambiaban estas formas o nos desarraigaban de nuestras costumbres en cuanto a alimentación e incluso género de vida, o muchas veces nos veíamos acomplejados sencillamente por opiniones muchas veces del exterior, entonces como estos responsables, como puedo serlo yo ahora, siguiendo unas modas o siguiendo yo que sé qué intereses, entonces es que, claro, ahí vengo a decir que pues tendría que ser eso como una especie, como un núcleo tan suficientemente cerrado y suficientemente protegido como para que tuviese que estar velando constantemente pues esos intereses en esas dos cuestiones fundamentales, que es en salud y sobre todo en alimentación, tanto para sanos como para enfermos, me da igual. Y nunca es ser independientes a pesar de las tendencias distintas que puedan tener del exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre decíamos que la primera premisa es que es importante comer cosas que la tierra te da, pues donde uno mismo está viviendo, y seguir esas costumbres, ¿no? Y, por ejemplo, yo qué sé, me parece una gran tontería en el sentido de que, bueno, una persona se coma medio kilo de carne con patatas fritas, como pueden ser las condiciones climatológicas, etcétera, etcétera, que existen en el norte, no se las puedes dar a un sureño, en el sentido porque hace mucho más calor en un sitio, en otro hace mucho más frío, las costumbres son distintas, el paisaje es distinto, es mucho más verde en un sentido, más montañoso, etcétera, etcétera. Mientras que es evidente que tampoco podemos tomar un gazpacho en pleno invierno con 5 grados bajo cero, encima fresquito, porque eso, digamos, el cuerpo no lo va a admitir de esa manera, quizá, ¿no? Entonces, más o menos, siempre respetando la alimentación de la zona, de la región. Por supuesto, respetando también los alimentos que nos va dando la tierra en una estación determinada. Entonces, evidentemente, ahora como hay tanta cosa rara, en el sentido de que, bueno, antes había frutas que salían en la primavera o en el verano, pero ahora las tienes también en el invierno y en el otoño, porque hay invernaderos, porque te las traen de no sé dónde. Quiero decir que, en ese sentido, muchas veces quizá ese comercio entre agriculturas de distintos países, pues, no sé, es como, muchas veces parece ser que, evidentemente, hay mucho más trasiego de dinero, de dólares o lo que ustedes quieran, pero quizá en ese sentido tampoco hace mucho favor, pues tanto a unas personas como a las otras, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto, hablábamos la semana pasada del tema de los horarios. Una misma alimentación no es lo mismo comerla por la mañana al mediodía que por la noche o por la tarde al finalizar. ¿Por qué? Porque eso, y ustedes ya saben por qué, para eso se creó este programa de saber comer, en el sentido de, bueno, cada alimentación pues tiene su energía y va a estimular o va, digamos, a tonificar un órgano muy determinado, o va a estimular o tonificar una energía muy determinada para, digamos, poder facilitar las funciones en un individuo pues que tiene mermada la salud, pues en su sistema digestivo, en su sistema respiratorio o en el sistema que sea, ¿no? Entonces, en esas tres cuestiones está basada, digamos, esa medicina natural o esa alimentación natural, pero eso viene regido desde hace cientos de años, pero en todo el globo, en ese sentido. Otra cosa es que culturas, digamos, con
una filosofía muy determinada, o unas formas muy determinadas, pues esas culturas o esas filosofías se han ido manteniendo a través de los tiempos, independientes de las modas y circunstancias y jeringazos que les han podido venir pues del exterior, ¿no? Entonces se han mantenido y evidentemente pues a cuánto nos chocan, a mí al menos, de decir, bueno, yo ves cualquier fotografía de un oriental y dices, bueno, pues qué piel tiene, ¿no? Qué cara, sin arrugas, y tiene pues un brillo, pues no están deshidratadas, no sufren de muchísimas enfermedades, o no sufren de muchísimos, o no tienen muchos síntomas que quizá el pueblo occidental, o por lo menos a los míos, a los que me rodean, pues quizás sí que vamos sufriendo, y evidentemente eso sí que está claro, es que nadie es mejor que nadie, sino distintos, y por supuesto ahí radica precisamente la forma que no se ha perdido jamás, a través de tantas circunstancias y tantos avatares que han ocurrido en todo el mundo, pues esas personas nunca han perdido esa tradición por comer a unas horas muy determinadas, pero de una forma fija, al igual que mantener unas alimentaciones, a pesar de las grandes abundancias o los grandes fracasos, siempre mantenerse a unos niveles, en ese sentido, pues, y estar, en definitiva, sanos, que es de lo que se trata, ¿no? Y no tener que ir, ni muchísimo menos, pues, al médico. Pero claro, hablando ya sobre yo siempre estoy con lo mismo, ¿no? Con los temas por los que quizá los escrúpulos un poco más o menos disimulados, pues están tan disimulados que prácticamente no existen, ¿no? Y está claro que con el tema de alimentación, y esto es otra pequeña cuestión que a lo largo de los años parece ser que hay que ir hilvanando, ¿no? Entonces muchas veces a lo largo de estos años, por un pito, por una flauta, pues ha habido, pues las industrias son fundamentales, ¿no? En el sentido de que, claro, si no hay industria, pues no hay materiales o no hay objetos, no se pueden vender, tampoco hay mano de obra en las fábricas, entonces las economías de todos los países, pues muchas veces, que es de lo que depende de verdad, pues muchas veces eso se tambalea un poco, ¿no? Pero claro, luego está la opinión pública de pues todas las personas, ¿no? Parece ser que ahora ya vestimos mejor traje, hay más calidad de vida, aparentemente, pues hay muchos más adelantos, pues hay, yo qué sé, parece que estamos con el estómago llenos, parece que somos todos mucho más felices, entonces ya estamos un poco más sensibilizados pues hacia otros pueblos, digamos, que sufren, ¿no? Pues entonces, pues por África, los niños, las catástrofes, que si no sé qué, que si la guerra de los Balcanes, que si patatín, que si patatán, que estamos un poco más concienciados porque quizá nuestra conciencia pues ya nos obliga o nos dice que nos tenemos que ir ya un poco mentalizando o para dar algo que nosotros ya tenemos, para que estamos más felices, para intentar irradiar un poco esa felicidad que a nosotros nos sobra, ¿no? Entonces, a lo largo de los últimos 30 o 40 años, pues claro, una de las industrias más fundamentales o más importantes que había, pues era el tema de pues, armas y de guerras y de cosas de estas, ¿no? Entonces, la industria de armamento, pues evidentemente pues hay entre científicos, entre fábricas, entre almacenajes, entre pruebas, eso, claro, gastaba dinero, también generaba dinero, y la economía de todos los países pues era fundamental como para tener unos niveles de modernidad o de riqueza en ese sentido, ¿no? Pero claro, por otro lado, ya pues gran parte del mundo, parece ser que todo el mundo está comiendo, todo el mundo, digamos, civilizado, entre comillas, con muchísimo respeto, pues estamos ya más concienciados, estamos mejor comidos, mejor vestidos, con los coches fantásticos y unas señoras guapísimas y unos pisos con calefacción todos y un aire acondicionado en el verano, pues parece ser que ya el ver sangre o el ver esa violencia y esas guerras y esas cosas, pues ya parece que no queremos, ¿no? Entonces, claro, eso parece ser que ya no vende, Entonces, de las circunstancias estas, de que caen los muros, el mundo oriental, aquellos peligros que había, que si venía el comunista, que si no sé qué, los que estaban a la derecha del telón de acero, que esas amenazas, ahora se crea pues OTAN o tantos aviones, el avión europeo y ahora patatín, y ahora venía
siempre con el culo apretado, no decir, bueno, sí, eso, porque claro, es que un ataque, pues mira que habrá que defenderse, bueno, eso ha desaparecido. Entonces ya parece que la cosa está mucho más mezclada. Entonces, ¿qué pasa? Quizá, pues ya tantos bloques y tantas leches de esas, pues ya no hacen falta tanto, ¿no? Entonces esa industria parece ser que tendrá que caminar o reconvertirse a hacer otras producciones para mantener, digamos, la riqueza, que también es importante, ¿no? Entonces, claro, ahora ya en esta última parte del siglo, pues ahora ya la conciencia de los grandes pensadores y los grandes científicos, pues surge una cuestión, como ya hemos visto en algunos otros programas, ¿no? Que es que hay que tener mucha más alimentación, pero para poder repartirla en todo el mundo, porque dentro de 25 o 30 años, pues esto va a estar doblado, ¿no? Entonces, pues van a ser el doble de bocas, y supongo que los estómagos querrán ser exactamente igual de felices. Los amarillos, los negros, los blancos, los azules y los beige, ¿no? También. Entonces, pues claro, entonces hay que hacer muchísimas pruebas, sobre todo pruebas, hay que meterse ahora con el tema de alimentación. Pero no solamente una alimentación cualquiera, sino que, bueno, como la tierra es la misma, pues en el mismo cuadradito de huerto, pues ahí tiene que salir el doble de producción y, por supuesto, a poder ser, en ese sentido, pues unas peras que sean ya de la leche, ¿no? Por ejemplo, o unos tomates con un color fantástico, que no se echen a perder enseguida, que duren mucho más tiempo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya estoy hablando de esa manipulación genética, o esa alimentación transgénica, ¿no? Y eso significa que, pues, esto es un código genético, ya sabemos, ¿no? Digamos esta línea donde ahí van un código de barras, digamos así, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aquí este trocito, parece ser que aquí tiene forma, o aquí tiene este gen, depende o da la característica a esta cualidad en esta fruta. Bueno, pues eso no nos interesa, quitamos esto de aquí, entonces insertamos de otro código genético, de otra especie, digamos así, y la metemos aquí. Entonces ya cuando este bicho, o esta célula se reproduce, entonces ya nos va saliendo en reata, digamos así, pues digamos un tomate fantástico, ¿no? En ese sentido, pues mejor color, más sabroso, más carnoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de alimentación transgénica, evidentemente, va a dejar pues mucho dinero, porque va a haber muchísima más producción, pero según ya vamos sabiendo, y algunas tímidas protestas por algunos grupos que todos conocemos, pero bueno, aquí vamos a estar hablando desde el punto de vista, o bajo un punto de vista, pues lo que supone para la salud, ¿no? Entonces ya, pero con mayor razón, si cabe. Entonces, claro, cuando veíamos en un programa de aquel documento semanal sobre esta alimentación transgénica, sobre el regalito para el año 2000, entonces, pues claro, yo no digo que en primera instancia pues un científico pues lance pues o se le ocurra o se le encienda una bombillita para decir que manipulando esto podemos tener una mayor producción, porque dentro de 30 años pues evidentemente va a haber muchas más personas, ¿no? Y que también tienen que comer como la primera, ¿no? Pues vale. Pero claro, todos estos estudios, lo que, como en todas las cosas, digamos, de la vida, y máxime en un problema tan importante, ¿no? Que es que es lo que nos echamos a la boca todos los días, estando sano o no estando tan sano. Pero al fin y al cabo es lo que el cuerpo tiene que estar recibiendo, ¿no? Entonces ya, claro, el sacarlo a la luz, sin haber hecho las pruebas pertinentes, sin tener absolutamente, pero ni zorra idea lo que eso puede trascender y lo que puede pasar en un cuerpo humano, no vamos a hablar ya de los animalitos que, bueno, pues no hablan, pero bueno, pues son otros seres, digamos, por no faltar el respeto a nadie, pero bueno, hablando solamente del ser humano, entonces eso ya sí que me parece bastante peligroso. Y ese científico, que en primera instancia parece que tuvo buena idea, pero que en segunda instancia
tampoco supo corresponder porque ni más ni menos le estaban pinchando pues las cadenas o los laboratorios o las industrias que quieren fabricar o que han gastado tantísimos millones, no sé si de pesetas o de dólares o de wones, me da exactamente lo mismo, pero el caso es que, claro, como todas las personas que invierten, no por amor al arte, ni por si el mundo es redondo o es cuadradito, sino sencillamente ponen 1.000 pesetas para que en el menor plazo de tiempo pues se conviertan en 1.200 o en 1.500 a poder, y si es ya 2.000, la leche, ¿no? Entonces, claro, estos científicos dejándose, digamos, pinchar porque apremia, porque la situación económica o porque el presupuesto se corta, entonces muchas veces hacen de su conciencia, le cierran la ventana y entonces dejan pasar eso para que eso salga ya pues a la luz, digamos a la luz, o para que dé su rendimiento. Entonces ya hemos visto cómo pues, en Estados Unidos, que es donde se nació estos grandes estudios, Inglaterra también, pues ya parece ser que ya quiere infectar, digamos así, pues todo el mercado, pues con la sana intención de que todo el mundo pueda comer mucho y mejor, previniendo el futuro o más bien salvando al mundo, aparentemente. Y entonces en ese sentido ya podemos tener, o al menos yo tengo ya en los últimos, siguiendo pues los últimos años, los últimos 20, 30, 40 años, 30 años aproximadamente, pues ya vemos cómo han ido la historia de la medicina o la historia de la alimentación, pues cómo ha ido, ¿no? Junto a muchas condiciones sociales, que ahora tampoco vamos a relatar porque sería extendernos demasiado, pero es una pena, ¿no? Entonces hay que poner el grito en el cielo, no en el cielo, sino tampoco menos cielo y más tierra, y poner eso conforme Dios manda, en el sentido de que, bueno, pues ya nos estamos zampando ya, nos estamos comiendo un montón de cosas por lo menos sin ningún tipo de información y sin saber exactamente lo que estamos comiendo, si es transgénico, si es no, dónde se ha hecho, de dónde viene, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, oiga, es que a mí sinceramente yo quiero estar informado, ya que somos tan demócratas todos, usted a mí lo que no puede hacer es, digamos, la fechoría, o la fachoría de meterme una cosa que yo la compro con toda buena voluntad y pagando dinero de mi bolsillo, pues para alimentar este cuerpo serrano, y resulta que no sé lo que estoy comprando. No sé si este tomate viene de un sitio o viene de otro, está manipulado o no está manipulado. Entonces ya una cosa es que haya por ahí 40 científicos desalmados, haya 80 laboratorios o 80 fortunas que invierten pues como el que invierte en otra cosa. Lo que pasa que hoy en día ya ni es presentable ni viste mucho por la conciencia mundial, digamos ya, ¿no? Pero por favor, eso es prácticamente eso es un atentado contra la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veía aquellas imágenes, no sé si le verían, pues un salmoncito, un salmón que le habían inyectado directamente en su vicaria pues hormona de crecimiento, el salmón ese estaba pues en una piscifactoría inglesa o algo así. Entonces, pues a los 2 años se veía un salmoncito normal que era de este tamaño, y ese salmón que estaba manipulado genéticamente, evidentemente ya no pesaba, pues si un salmón normal a los 2 años pues pesa 2 kilos, no lo sé, 2 kilos pongamos, pues este era exactamente, no sé, era 25 30 veces más grande. Evidentemente, pues la primera idea aparente, o sea, el anzuelo que podemos morder como lucios, pero como un lucio de esto que te han pescado en ese sentido, o te has tragado el anzuelo, es por el rollo este de que un salmón no es igual 2 kilos que 66 kilos. Con 66 kilos van a comer muchas más personas, pero muy bien, señor, pero ¿qué es lo que estamos comiendo? Entonces a mí, ya en su aspecto morfológico, esto se me ha quedado grabado, pues lógicamente pues ya tenía como una pequeña deformación en su cráneo, en ese sentido, ¿no?